Segundo grado, secuencia 9, sesión 1. Conversión de medidas 1. Para empezar, ¿te has fijado que cuando llueve algunas veces se producen relámpagos? ¿Y te has preguntado por qué vemos primero la luz del rayo y después escuchamos su sonido, trueno? Esto se debe a las distintas velocidades en que viaja la luz y el sonido. Mientras que la luz tiene una velocidad en números redondos de 300.000 km por segundo, el sonido recorre aproximadamente 340 metros por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas velocidades? ¿Cuántos metros recorre la luz en un segundo? ¿Cuántos kilómetros recorre el sonido en un segundo? Para contestar las preguntas anteriores, es necesario hacer conversiones entre múltiplos de la unidad básica de longitud del Sistema Internacional de Unidades, SI. El metro. En esta secuencia estudiarás cómo hacer conversiones entre múltiplos y submúltiplos del metro, así como conversiones entre unidades de longitud del Sistema Internacional y del Sistema Inglés. Manos a la obra. Rápidos y lentos. Número 1. Trabaja individualmente. Marca con una palomita la unidad que consideres más conveniente para medir las siguientes distancias y longitudes. Justifica cada elección. Inciso A. El recorrido que hace un autobús para ir de una ciudad a otra. ¿Qué es mejor, en milímetros, centímetros, decímetros o kilómetros? Aquí la respuesta sería kilómetros. Aquí escogemos esta unidad debido a que si los hacemos en milímetros, centímetros o decímetros, pues van a ser números muy grandes y sería como que más tedioso trabajar con ese tipo de números, ¿no? Y kilómetros, como es más grande la unidad, entonces se trabaja con números, digamos, un poquito más chicos. Por eso escogimos eso de kilómetros. Inciso B. La distancia que existe entre dos casas de una misma calle. Bueno, aquí descartamos centímetros, sí se podría hacer, pero igual se manejarían cantidades muy grandes. Hectómetros, pues ahí es una cantidad muy grande que la separación entre casas por lo regular o en promedio, pues no es tan gigante. Metros como que será lo más razonable, ya que si ponen ustedes la casa del vecino, pues es más fácil calcularla en metros. Y kilómetros pues tampoco, porque también eso estaría como que muy retirado. Es como si estuvieran viviendo en una zona muy alejada, ¿no? Entre casas, que no hubieran casi nadie a su alrededor. A lo mejor podríamos ocupar kilómetros, pero por lo regular no es el caso. Inciso C, la longitud de una lombriz. Milímetros, ok, sí se podría trabajar en milímetros si fuera una lombriz muy pequeña. Centímetros, creo que los centímetros sería lo más ideal, porque por lo regular pues las lombrices a lo mejor miden entre 5 a 10 centímetros y es mucho más fácil poder medirlo así. Decímetros pues tampoco está, como que tendríamos que trabajar como que más números y es más tedioso. Y kilómetros pues no se podría, porque también kilómetros es para trabajar como que distancias más grandes, y cómo vamos a medir una lombriz pues en kilómetros. Después dice la distancia de nuestro planeta al Sol. Metros se descarta porque la misma justificación para todas. Porque hay números que son muy grandes y sería muy tedioso. Aquí lo más recomendable, a lo mejor la distancia de nuestro planeta al Sol sería en kilómetros. Después dice la longitud de una cuerda para lanzar ganado, pues sería metros. Número 3. Trabajen en pareja. A continuación se presenta una tabla con la distancia que algunos seres vivos podrían recorrer en una hora. Anoten los datos que faltan. Y tenemos aquí los seres vivos: guepardo, halcón peregrino, avestruz, pez espada, y distancia recorrida en una hora. Aquí lo tienen metros, pues nosotros lo vamos a transformar a kilómetros. Aquí está en kilómetros, lo vamos a transformar a metros, y así vamos a hacer con los distintos animales. Aquí pues se va a hacer la típica regla de 3 que ya conocemos. Si se les dificulta, ahorita les voy a recordar un poquito más, y también va a haber un video especial para regla de 3 solamente. Bueno, nosotros sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. En este caso me está diciendo en metros, quiere transformarlo a kilómetros. Acá son 120.000 metros. Recuerden la regla de 3, que tenemos dos columnas. En este caso va a ser kilómetros y en este caso va a ser metros. Y bueno, aquí me está diciendo que son 120.000 metros, entonces lo voy a poner en la columna de metros, 120.000 metros. Conozco cuántos kilómetros son
entonces aquí voy a poner X. Y recuerden cómo se hace la regla de 3. Se multiplican valores conocidos cruzados y lo voy a dividir entre el que sobra, quedando 1 que va a multiplicar a 120.000 y va a dividir entre 1000. Ya habíamos visto anteriormente esto. 1 por 120.000, pues ya sabemos que no va a afectar. Y aquí va a ser entre 1000. Se van números de ceros y nos queda igual a 120 kilómetros. Entonces aquí serían 120 kilómetros. Hacemos lo mismo para el halcón peregrino, pero en este caso me está diciendo ahora que son 300 kilómetros. Anteriormente habíamos puesto en la columna de metros, ahora va a ser en la columna de kilómetros. 300 kilómetros lo voy a transformar a metros y se vuelve a hacer la misma operación. Datos conocidos los voy a multiplicar cruzado y luego divido entre el que sobra. En este caso quedaría 300 por 1000 entre 1. Y nos queda 300.000 metros. Hacemos lo mismo con la avestruz. Ahora nos está diciendo que son 65.000 metros. Lo coloco en la columna de 65.000 metros. Y hago lo mismo. Datos conocidos los multiplico cruzado y divido entre el número restante, quedándome. Y así hacemos con todos los demás. Inciso A. ¿Cuál es el ser vivo más veloz? Justifiquen su respuesta. Y bueno, aquí vamos a comparar los que están en kilómetros. Tenemos 120, 365, 100. Y bueno, vemos que el halcón peregrino sería entonces el más rápido, porque corre una distancia de 300 kilómetros por hora. Número 4. Completen la siguiente tabla. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora me está diciendo centímetros y metros. Nosotros sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces hacemos lo mismo. Por un lado, columna de metros y otro lado, columna de centímetros. En este caso me está diciendo que el caracol tiene 1.3 centímetros de distancia recorrida en un segundo. Entonces lo vamos a poner en donde estén los centímetros, es decir, aquí en 1.3 centímetros. Y vamos a poner X. Términos cruzados, ¿sí? Los multiplicamos. 1 por 1.3 sería 1.3. 1.3 entre 100. Recordemos también las clases anteriores, o bueno, sesiones anteriores. Tenemos dos puntos decimales. Como es una división, este punto decimal va a recorrer dos espacios hacia la izquierda. 1, 2, quedando el punto acá. Donde hay espacios vacíos se coloca 0, quedándonos. Y hacemos lo mismo para el perezoso, pero aquí nos está dando en metros, nos está diciendo que es 0.03 metros y vamos a tener que transformarlo a centímetros. Entonces vamos a poner acá 0.03 metros y como lo voy a transformar a centímetros va a ser X porque lo desconozco. Multiplicamos términos conocidos cruzados, 0.03 por 100 y dividimos entre el dato restante que es 1. Aquí se está multiplicando por 100. Recordemos también secuencias anteriores de potencias de 10 cuando multiplicábamos o dividíamos. En este caso, como estábamos multiplicando, entonces el punto decimal va a recorrerse hacia la derecha el número de ceros que tenga esa potencia de 10. En este caso son dos ceros, por lo tanto se recorre dos espacios, 1, 2, quedándonos 3 enteros. Y 3 entre 1 pues es 3. Entonces aquí van a ser 3 centímetros. Hacemos lo mismo con todos los demás, quedando de la siguiente forma. Inciso A. ¿Cuál de estos animales es el más lento? Justifiquen su respuesta.
Pues vemos que el más lento sería el caracol porque tiene una distancia recorrida de 1.3 centímetros por segundo. Número 6. Responda a las siguientes preguntas con base en la información anterior. ¿Cuál es el animal más lento? Y justifiquen su respuesta. Bueno, ya hemos visto que el caracol, porque nada más recorre 1.3 centímetros por cada segundo. Luego dice, inciso B, un koala se desplazó durante 10 segundos para llegar a la punta de un árbol. ¿Cuál es la altura del árbol en metros? Entonces, por ejemplo, acá el koala sería un segundo, recorre 4.47 metros. Por lo tanto, 10 segundos, ¿cuántos metros va a recorrer? Se puede hacer por simple análisis, así se puede hacer también. O también pues hacer regla de 3. Multiplicamos datos cruzados. 10 por 4.47 sería 44.7. Entonces va a medir 44.7 metros. Inciso C. El caballo de Isidro tardó 1 hora y 6 minutos en ir a Teloloapan a Iguala. ¿Cuántos hectómetros recorrió aproximadamente? Bueno, ya copié aquí la otra tabla. Entonces acá nos dice que el caballo dice que en 1 hora va a recorrer 50 kilómetros. Pero este dice que el caballo de Isidro dice que tardó 1 hora 6 minutos. Y dice cuántos hectómetros recorrió aproximadamente. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer, calcular a cuántos kilómetros. Una vez que calculamos a cuántos kilómetros, después vamos a transformar a esos kilómetros a hectómetros. Pero aquí vemos también pues otra transformación que tenemos que hacer antes. Me está diciendo que 1 hora 6 minutos. Si vemos aquí, la columna va a ser de horas, no va a ser con horas minutos. ¿Sí me explico? Tenemos que tomar en cuenta solamente una unidad. Entonces, estos minutos, digamos que me están afectando porque ya no cabe en esta columna de horas. Por lo tanto, tendría que transformar esos 6 minutos primero a cuántas horas equivale. Y lo tendríamos que hacer así. Nosotros sabemos que 1 hora va a tener 60 minutos. Ya vieron que son puras reglas de 3. Por lo tanto, quiero saber 6 minutos a cuántas horas va a equivaler. Igual hacemos lo mismo. Datos conocidos cruzados, los multiplicamos 6 por 1 y lo vamos a dividir entre 60. 6 por 1, 6. 60, quedaría un décimo. Un décimo sabemos que es igual a 0.1. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que van a ser 1.1 horas. ¿Ya se dieron cuenta? Transformé esos minutos a horas porque sumé la hora más 0.1 y me queda 1.1 horas. Y ahora sí vamos a hacer la transformación. Bueno, 1.1 horas a cuántos kilómetros corresponde. Tendríamos que multiplicar 1.1 por 50 y nos va a quedar x es igual a 55 kilómetros. Y bueno, ya hicimos la primera parte, ya transformamos a kilómetros. Pero ahora tenemos que transformar esos kilómetros a hectómetros. Entonces vamos a tener que hacer otra regla de 3. Y vamos a decir que vamos a comparar ahora un kilómetro a hectómetro. Entonces sabemos que un kilómetro va a tener 10 hectómetros. Entonces 55 kilómetros a cuántos hectómetros va a equivaler. Y otra vez se hace la regla de 3, multiplico cruzados, 55 por 10 entre 1, quedándome 550 hectómetros. Entonces el caballo de Isidro recorrió 550 hectómetros. Inciso D. ¿Cuántos decímetros puede recorrer una tortuga gigante en 1 hora? Sabemos que una tortuga en 1 segundo va a recorrer 0.76 metros. Ahora bien, la pregunta me está diciendo cuántos decímetros, pero aquí vemos que ya está dado en metros. Entonces, no importa, primero lo vamos a transformar en metros y ya después los metros a decímetros. Entonces van a ser más reglas de 3. Y luego dice que en 1 hora. Aquí me está diciendo que en 1 segundo. Entonces yo quiero saber 1 hora cuántos segundos va a tener para que yo pueda ponerle en mi columna de segundos.
Entonces, yo sé que una hora tiene 60 minutos. ¿Sale? Y que un minuto tiene 60 segundos. Entonces yo quiero saber cuántos segundos hay en una hora. Si yo sé que una hora tiene 60 minutos, ¿cuántos segundos va a tener? Pues tendría que multiplicar 60 por 60, que sería 3600. Así quedaría la regla de 3. Serían 3600. Entonces yo sé que 3600 segundos va a haber en 60 minutos, que 60 minutos pues es una hora. Entonces aquí va a ser 3600 segundos, que es lo mismo de 60 minutos, que es lo mismo 60 minutos, una hora. Voy a ver cuántos metros va a recorrer esa tortuga gigante. Y voy a multiplicar 3600 por 0.76 entre 1. Dándome como respuesta 2736 metros. Ahora ya tengo metros, pero me está diciendo que cuántos decímetros, es decir que ahora estos metros los voy a pasar a decímetros. Y sabemos que un metro tiene 10 decímetros. Entonces 2736 metros, ¿a cuántos decímetros equivale? Otra vez cruzado, 2736 por 10 entre 1, quedando 27360. Inciso E. Si un halcón peregrino vuela durante 30 minutos, ¿cuántos decámetros recorrerá? Entonces primero vemos los datos del halcón peregrino y nos dice que en una hora recorre 300 kilómetros. La pregunta nos dice que 30 minutos. Pues aquí sería como que por lógica, ¿no? Pero vamos a hacerlo por lógica. Es más fácil. Si en una hora son 300 kilómetros, pues media hora van a ser 150 kilómetros. Ahora bastaría nada más transformar estos kilómetros a decámetros. Y sabemos que un kilómetro equivale a 100 decámetros. Por lo tanto, 150 kilómetros, ¿a cuántos decámetros equivale? Multiplicamos cruzado, dividimos, quedándonos 15.000 decámetros. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión.